Bienvenidos a esta nueva clase online. Vamos a ver la última parte de signos vitales. En este caso nos queda por ver la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La contracción y la relajación ventricular determinan la presión sistólica y la presión diastólica. Esto quiere decir que la presión sistólica es la contracción, mientras que la presión diastólica es la relajación, es decir, cuando se produce el llenado vascular. ¿Cuáles son los principios científicos? Dentro de los límites fisiológicos, el corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia él, sin crear estancamiento sanguíneo excesivo en los vasos. Cuanto mayor es el volumen de sangre que llega al corazón desde los vasos, mayor va a ser la presión de contracción cardíaca para poder expulsar ese volumen de sangre. Este proceso lleva a que la presión se eleve durante la fase sistólica y disminuya durante la fase diastólica. La presión arterial máxima y mínima, o sea, sistólica y diastólica, tienen que ver con que la presión sistólica es la presión máxima que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. ¿Cuál es la presión mínima o presión diastólica? Es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias, como resultado de la relajación o la repolarización ventricular. ¿Cuáles son los factores que van a afectar significativamente los cambios, digamos, de tensión arterial? La edad, el sexo, la raza, el ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, el dolor, algunos medicamentos, las variaciones diurnas y algunas patologías. Cuando hablamos de edad, en los adultos mayores la presión sistólica suele estar aumentada, dado que hay menor adaptabilidad a las arterias arteriales, es decir, disminuye la distensibilidad de las arterias, con lo cual el corazón tiene que bombear más sangre y por ende aumentar su presión para poder satisfacer las demandas del organismo. El sexo, en la pubertad las mujeres tienen presiones más bajas que los varones. La raza, los hombres de color de más de 35 años tienen valores de presión más alta que los de la raza blanca. El ejercicio durante la actividad física aumenta el gasto cardíaco y por ende aumenta la presión arterial. La obesidad, el aumento del peso corporal aumenta los valores de la tensión arterial. El tabaquismo, al aumenta la vasoconstricción periférica, por ende aumentan los valores de tensión arterial. En el estrés, la estimulación del sistema nervioso simpático, en respuesta al estrés aumenta el gasto cardíaco, por ende se eleva la presión. Ciertos medicamentos, el dolor, el shock por dolor, inhibe el centro vasomotor y produce vasodilatación. En ocasiones el dolor puede aumentar los valores de la presión entonces. Bien, las variaciones diurnas, por lo general la presión es más baja en las primeras horas de la mañana y suele aumentar durante el transcurso del día y en la noche. Las enfermedades como la hipercolesterolemia, la diabetes, aumentan la tensión arterial. ¿Cuáles son entonces los objetivos de enfermería? Identificar las variaciones de las presiones sistólica y diastólica, relacionar el estado de salud del paciente en base a los valores de la presión obtenidos, reconocer los valores de presión arterial obtenidos para determinar el plan de cuidados. ¿Cómo valoramos la tensión arterial? A través del método auscultatorio para la medida de la presión, entonces se realiza con la ayuda de un estetoscopio para poder hacer las lecturas de la presión sistólica y diastólica con el esfingomanómetro, es decir, los materiales que necesitamos son el estetoscopio y el esfingomanómetro. Se identifican 5 fases llamados ruidos de Korokov. La fase 1 se oyen ruidos leves y claros y aumentan de forma gradual.
Este punto corresponde con la presión sistólica. En la fase 2 se oyen ruidos como de murmullos o chasquidos. En la fase 3 los ruidos son más nítidos y más claros. En la fase 4 el ruido se va haciendo más amortiguado, apagado y suave. En la fase 5, en este nivel de presión, se oye el último ruido. Es el punto de referencia para la presión diastólica. Es decir, cuando nosotros vamos a insuflar el manguito y lo vamos a llevar hasta aproximadamente 180, dependiendo. Yo siempre tengo que hacer una previa anamnesis, consultar al paciente si es hipertenso, si sabe cuál es su presión habitual. Y si dudamos de que pueda estar hipertenso, tenemos que llevarlo por encima de los valores que creemos que son normales, ¿sí? Si es un paciente hipertenso que suele tener 180, 190 de presión sistólica, lo vamos a llevar por encima de los 200. Después tenemos que ir regulando e ir bajando. El primer ruido que escuchamos nos va a estar indicando, como expliqué recién, una de las primeras fases, que es el primer ruido, esa es la presión sistólica, ¿sí? La segunda fase es cuando ese ruido desaparece, me va a estar indicando la presión diastólica, es decir, que yo tengo que ir bajando de manera gradual para escuchar esos ruidos. El método palpatorio consiste en captar entonces las pulsaciones de la arteria al liberar la presión del manguito, o sea, voy liberando la presión del manguito y escuchando a su vez los ruidos. La lectura de la presión es el esfingomanómetro, coincide con la primera pulsación del pulso percibida como la vibración. Pulsación que corresponde a la presión sistólica, como dije recién. Esta vibración ya no se percibe cuando la presión del manguito está por debajo de la presión diastólica, por eso es que ahí registramos la presión diastólica. El equipo que necesitamos entonces es el tensiómetro, el estetoscopio, la bandeja, el anotador y la lapicera. Podemos tomar los sitios de control, son la arteria humeralo-braquial, que es la arteria más utilizada, la arteria poplitea y la arteria tibial. Generalmente la arteria braquial, o sea, esta es la que más utilizamos porque es la de mayor accesibilidad. La presión sistólica, entonces, existen valores fisiológicos de presión máxima y mínima. El valor máximo de la presión sistólica es de 140 y el valor mínimo es de 90. Para la presión diastólica el valor máximo es de 90 y la mínima es de 60. Es decir, que para una persona adulta, joven y sana, una tensión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, porque las presiones se miden en milímetros de mercurio, estaría dentro de los parámetros normales, lo cual no es extensible a toda la población porque hay factores que influyen, como dije antes, en estos niveles normales. Las alteraciones en la tensión arterial están dadas fundamentalmente al aumento de la presión sanguínea a nivel vascular, hipertensión, o al descenso de la presión sanguínea, hipotensión. ¿Qué quiere decir entonces? Que una hipertensión va a estar determinada cuando los valores están por encima de una presión sistólica de 140 y diastólica de 90 milímetros de mercurio. Una hipotensión va a estar dada por el descenso de una tensión arterial sistólica de 90 y una diastólica de 60. La hipertensión ortostática es la hipotensión ortostática es la hipotensión, se debe al descenso de la presión sanguínea que se presenta por los cambios de posición. Es decir, cuando uno se levanta bruscamente o cambia de una posición a otra de manera abrupta, se produce una hipotensión ortostática, es decir, simplemente por el cambio de posición. Por eso cuando tenemos un paciente que ha tenido una pérdida sanguínea importante, siempre le recomendamos que cuando empiece a movilizarse y a levantarse lo haga de forma paulatina para evitar una hipotensión ortostática. ¿Cuál es la técnica? Bueno, informar al paciente, exponer el brazo, que quede libre de ropa, que esté haciendo presión, ubicarlo en una posición cómoda, localizar la arteria arterial,
siempre palpar la arteria, ubicar el extremo inferior del manguito a unos 2 centímetros por encima del pliegue, ubicar el esfingomanómetro de manera que la aguja esté visible, siempre que el esfingomanómetro del relojito, que nos quede visible para que podamos ver bien, cerrar la válvula de la perilla e insuflar lentamente en forma rítmica la cámara de aire, palpando la arteria humeral y continuar insuflando hasta que desaparece la onda del pulso correspondiente a la presión sistólica. Elevar las agujas del esfingomanómetro a unos 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba del nivel en el que la pulsación de la arteria ya no se percibe para determinar la presión máxima de inflado. Desinflar el manguito y esperar entre 1 a 2 minutos para volver a insuflar el manguito. Verificar que el manguito esté en la posición correspondiente para realizar el control de la tensión arterial. Cerrar la válvula de la perilla, volver a insuflar en forma rítmica, elevando la aguja del esfingomanómetro hasta el valor obtenido anteriormente para hacer la medición por el método auscultatorio. Esto ahora lo vamos a practicar. Yo le voy a tomar la presión a una persona y vamos a ver cómo se hace. Entonces, colocar el estetoscopio en posición de uso, en los conductos auditivos externos, en las olivas hacia adelante. Esta posición permite una mayor audición de los ruidos. Verificar que el estetoscopio caiga con libertad desde los oídos hasta el diafragma, porque la presión o el roce interfieren en los ruidos. Colocar el diafragma del estetoscopio sobre la arteria humeral. El diafragma del estetoscopio no debe quedar por debajo del manguito, es decir, el manguito está acá, nunca tiene que estar por debajo, que es una costumbre que se suele realizar, pero no es lo correcto. Mantener firmemente el diafragma en contacto con la piel y sostener la perilla con la mano contraria, manteniendo cerrada la válvula de paso de aire. Aflojar cuidadosamente el cierre de la válvula y dejar que el aire escape lentamente. Escuchar con atención ese primer ruido claro y rítmico y observar el nivel de oscilación de la aguja del esfingomanómetro y hacer la lectura de la tensión arterial. Entonces, el primer ruido escuchado corresponde al valor de la presión sistólica o máxima, y cuando este desaparece corresponde a la presión diastólica o mínima. ¿Cuáles son las precauciones antes de valorar la tensión arterial? La persona debe estar tranquila, en reposo, por lo menos 15 minutos, o sea, si llega de hacer un ejercicio, de una caminata, de correr, lo que fuera, tiene que tener un descanso de por lo menos 15 minutos antes de controlar la tensión arterial, porque va a estar influido por el ejercicio. Si no está contraindicado sentar al paciente en una silla con la espalda apoyada, o sea, lo ideal es tomarle la tensión arterial siempre sentado, salvo que haya una indicación médica que lo impida. Esta posición evita el esfuerzo. La presión puede aumentar unos 10 milímetros de mercurio si la persona está sentada al borde de la cama o la camilla sin apoyo correspondiente, es decir, que no tenga el apoyo de la espalda. Si la persona comió, fumó o estuvo realizando algún esfuerzo, esperar más o menos media hora. Antes de realizar el control, verificar el consumo de medicamentos que actúan sobre la tensión arterial. Puede haber tomado algún tipo de medicación para elevar la tensión o para disminuirla, con lo cual tener en cuenta esto. Mantener al paciente en un ambiente tranquilo y cálido, porque el ruido y el frío pueden elevar la tensión arterial. Colocar siempre el brazo a la altura del corazón, ya que cuando el brazo está por debajo del nivel de corazón, la presión sanguínea puede aumentar unos 8 milímetros de mercurio, y cuando está por arriba disminuye la presión sanguínea. Entonces, la presión sanguínea no se puede medir en el brazo o en la pierna cuando el hombro, brazo, mano, cadera, rodilla o tobillo presentan lesiones. Siempre que tenga algún tipo de lesión, no se va a poder controlar en esos sitios. Si hay una presencia de yeso, vendajes en los miembros superiores o inferiores, tampoco. Si el paciente fue sometido a intervenciones quirúrgicas de mama, por ejemplo, tiene una cirugía de mama derecha, el brazo derecho está inhabilitado para controlar la tensión arterial, tenemos que recurrir al brazo izquierdo.
Cuando posee una venoclisis también tenemos que tratar de evitar controlar la tensión arterial en ese miembro. Cuando se esté realizando una transfusión sanguínea, cuando tiene colocada una fístula arteriovenosa para diálisis. Estos son los casos en que tenemos que evitar medir en esos sitios. Entonces, otro dato importante, que previo al control de la tensión arterial, verificar el funcionamiento del estetoscopio y el esfingomanómetro, utilizar un manguito acorde a la persona, o sea, según el tamaño, según la edad del paciente, tiene que cubrir 30 centímetros la longitud del brazo, ¿sí? Y tiene que tener 13 centímetros de ancho. Es decir que tengo que valorar la edad del paciente y en función de eso es el manguito que voy a utilizar. Bien, otro dato importante para confirmar los valores obtenidos o aclarar dudas, esperar al menos 2 minutos antes de repetir el procedimiento. Si yo tengo una duda de lo que escuché, tengo que volver a controlar para corroborar. Pero no lo hago inmediatamente, sino que espero unos 2 minutos más o menos y vuelvo a tomar la medición. Finalizado el procedimiento, dejo al paciente cómodo, acondicionado, retirar y acondicionar el equipo también, realizar el registro del valor obtenido, la TA, detallando la hora, la fecha y la posición en la que se realizó el control, e informar de inmediato cualquier anormalidad que haya en los valores de la tensión arterial. Bueno, ahora vamos a proceder a tomar la tensión arterial para que ustedes puedan ver cómo se hace. Bueno, para terminar con los signos vitales, vamos a controlar a un paciente, la respiración, el pulso, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Para eso lo tenemos acá a Claudio, que es un paciente hipertenso que está en tratamiento, pero bueno, ahora nos va a contar él la edad que tiene y qué tensión suele manejar, que son los datos fundamentales que necesitamos saber para valorar la tensión arterial y los signos vitales en general de un paciente. Bueno, hola, mi edad es apenas de 49 añitos y mis valores de tensión arterial son de 140 y 100. Bien, 140 milímetros de mercurio, que sería la presión sistólica, por 100 milímetros de mercurio, que sería la presión diastólica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es controlar la temperatura. Limpiamos obviamente el termómetro. Cuando nos marca la L, estamos listos para colocar. Chequeamos que la axila no esté húmeda y colocamos el termómetro. Mientras tanto, vamos palpando la arteria radial para controlar la frecuencia cardíaca. Bueno, acá tengo el relojito. Esperamos que llegue para arrancar y empezamos a contar. Durante 1 minuto tenemos que controlar la frecuencia cardíaca para ir valorando la amplitud y el ritmo del pulso. Nos tomamos el minuto y vamos a registrar lo que nos dio. En este caso llegamos a 30 segundos y lo multiplicamos por 2. Acá me da 80 pulsaciones por minuto, que son las que vamos a registrar. Frecuencia cardíaca igual 80 por minuto. Bien, ahora para controlar la frecuencia respiratoria lo que vamos a hacer es seguimos controlando la frecuencia cardíaca, que el paciente no se dé cuenta. En este caso se dio cuenta porque ya le estamos explicando. Así que hacemos como que estamos tomando la frecuencia cardíaca, pero estamos chequeando y observando la mecánica ventilatoria. Es decir, cuando inspira y cuando expira. Cuando inhala y exhala. Ahí es una respiración completa, inhalación y exhalación. También lo que voy a hacer es contar durante 30 segundos, 15 segundos se lo multiplico por 4, 30 segundos y lo multiplico por 2. Y ahí también voy a estar valorando el uso de los músculos accesorios para la respiración y si tiene una respiración dificultosa, es decir, una disnea. Todo eso durante la observación es lo que yo voy a chequear más allá de la frecuencia respiratoria. En este caso, aproximadamente tiene 20 respiraciones
por minuto, que estaría dentro de los valores normales. Ya tenemos la temperatura, que es 36,4 grados centígrados, que está dentro de los valores normales o normotérmico. Ahora vamos a tomar la tensión arterial. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos? Estetoscopio, tensiómetro, manguito, esfingomanómetro y la perita. Colocamos, como habíamos dicho, por encima del pliegue unos 2 centímetros y palpamos la arteria. ¿Sí? Una vez que la tengo visualizada, ahí es donde vamos a colocar el estetoscopio. El esfingomanómetro me tiene que quedar visible, o sea, el relojito, para que yo pueda identificar los ruidos y en el número que está. Insuflamos. En este caso, como él es hipertenso, vamos a llevarlo hasta 200 y empezamos a bajar gradualmente. Bien, ahí escuché el primer ruido en 160 y desapareció en 100 milímetros de mercurio. Es decir, que lo que tenemos que registrar es 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Eso es lo que registramos, mmHg, milímetros de mercurio. Muy bien, con eso terminamos de controlar los signos vitales al paciente. Hasta luego.